Hola a todos. Un niño huérfano pedía en sus oraciones que Dios lo condujera con su madre. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. La tarde estaba envuelta en tonos grises, con espesas nubes que cubrían el cielo, mientras el ambiente olía a tierra húmeda, anunciando la clara proximidad de una tormenta. Aún así, nada de eso parecía tener importancia para Javier, que correteaba por el prado con una dicha desbordante. El niño, de 5 años, perseguía su propia sombra, riéndose sin parar, mientras Elena, su madre soltera, lo contemplaba a unos cuantos metros. «Y mira, mamá, salto como un conejo», exclamó el pequeño, deteniéndose un segundo para flexionar las piernas y saltar con torpeza. «Muy bien, cariño, seguro puedes brincar aún más alto», respondió la mujer, palmoteando con entusiasmo. El lazo entre madre e hijo resultaba evidente en la forma en que compartían aquellos instantes. Elena no podía evitar sonreír al ver cómo su hijo sacaba felicidad de los detalles más sencillos, incluso mientras las nubes se teñían de tonos oscuros. «Vámonos, Javier, el cielo nos avisa que debemos irnos antes de que estalle la lluvia», comentó, alargando su mano hacia él. «¿Por qué el cielo se enfada, mamá?», preguntó el niño, con el ceño fruncido y una curiosidad genuina, mientras sujetaba su mano. La mujer se inclinó para ponerse a su altura, acomodándole el mechón rebelde del pelo. «No está enfadado, mi amor, solo está agotado. Y al igual que tú, a veces necesita un descanso. Pero tranquilo, mañana volverá a brillar sobre nosotros». El pequeño pareció conforme con la explicación, y juntos fueron hacia el coche aparcado junto al sendero de tierra. Ella lo ayudó a subir, ajustándole con cuidado el cinturón de seguridad y protegiéndolo con una manta que había bordado días atrás. «¿Cómodo?», preguntó, dedicándole una mirada cargada de cariño. «Sí, mamá». «Gracias», murmuró Javier, soltando un bostezo, moviendo sus piernas en el aire. El motor del auto resonó en un suave ronroneo mientras Elena ponía rumbo a casa. El trayecto era largo y sinuoso, escoltado por árboles que se mecían cada vez más con la brisa. A través del espejo retrovisor, ella veía a Javier fascinado, contemplando por la ventanilla y sumergido en sus pensamientos de niño. «Mamá, ¿por qué las nubes son grises?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. «Porque cargan agua, cariño. Es como cuando llenas tu cubo para jugar, se hace pesado y se ve oscuro. Pero, después de la lluvia, todo se ve precioso otra vez», respondió con una sonrisa. El niño asentía, aunque parecía distraído con algo más. Elena notó cómo su carita se reflejaba en el cristal y, en aquel instante, sintió una profunda gratitud por tenerlo a su lado. El viaje iba resultando tranquilo hasta que se aproximaron a una curva comprometida de la carretera. La lluvia, que ya caía con fuerza, creaba charcos en el pavimento. La mujer redujo la velocidad, consciente del peligro que traía la calzada resbaladiza. «Tranquila», masculló para sí, sujetando con firmeza el volante. En cuestión de segundos, aparecieron una serie de luces intensas frente a ellos. Un coche se acercaba por el sentido contrario y, aunque ella trató de reaccionar, las ruedas patinaron en el firme mojado. «Mamá», gritó Javier, agarrándose del cinturón mientras el auto se descontrolaba y derrapaba. Elena no pensó 2 veces y, por acto reflejo, se giró hacia atrás, extendiendo un brazo para cubrir el cuerpo de su hijo, intentando protegerlo del golpe que resultaba inevitable. El sonido fue ensordecedor, metal contra metal, cristales partiéndose y el eco de las llantas arrastrándose. El vehículo dio varias vueltas antes de acabar, de golpe, en la cuneta. Por un segundo, todo parecía detenido. El niño abrió los ojos poco a poco, sintiendo un dolor agudo en un brazo. Su visión estaba nublada y, alrededor, percibía un caos de sombras y luces parpadeantes. «Mamá», llamó, con un hilillo de voz, girando el cuello hacia el asiento del conductor. Elena seguía allí, su cuerpo inclinado hacia atrás, como si aún buscara protegerlo, su pelo, desordenado, y un tenue hilo de sangre escurriéndole por la frente. Pero lo que más aterró a Javier fue ver que no respondía. «Mamá, despierta», susurró,
alargando la mano en su dirección, aunque el dolor en su brazo se lo dificultaba. Las luces destellantes de una ambulancia se reflejaban en las ventanas rotas del auto, y voces desconocidas se aproximaban. Tomás percibió cómo se abrían puertas y escuchó pasos apresurados. «Hay un niño aquí», comentó una voz masculina, mientras alguien intentaba sacarlo del coche. «No», se quejó, alejándose de las manos que lo sujetaban. «No quiero irme, quiero a mi mamá». «Tranquilo, pequeño, vamos a ayudarte», dijo otra voz, esta vez femenina y calmada. «Tu mamá también va a estar bien, solo necesitamos sacarte a ti primero». A pesar de esa promesa, el niño no dejaba de mirar a su madre. Su diminuta mente no comprendía por qué ella no se movía, por qué no abría los ojos para asegurarle que todo estaría bien. Al cabo de un momento, un rescatista logró sacarlo, abrigándolo con la manta que el niño no soltaba. Desde los brazos de aquel hombre, Javier contemplaba, entre lágrimas, cómo se quedaba atrás la silueta de su madre, llamándola una y otra vez: «Mamá, por favor, despierta». Pero Elena permanecía sin reaccionar, y aunque los paramédicos corrían a ayudarla, para Javier la distancia entre ellos se volvía infinita. Mientras la ambulancia partía hacia el hospital, el pequeño se arrinconó en un rincón del asiento, sujetando la manta con todas sus fuerzas. «Quiero a mi mamá. Ella me prometió estar conmigo siempre», murmuró, la voz desgarrada por la angustia. El trayecto hasta el hospital fue prácticamente un borrón. El dolor del brazo perdía importancia ante el vacío que sentía. A cada pregunta de los sanitarios, su única respuesta era: «¿Dónde está mi mamá?». Ya en la sala de emergencias, mientras revisaban sus lesiones, Javier se acurrucó en una camilla. Su mirada solo se centraba en la puerta, esperando que su madre apareciera. Pero el tiempo corría, y la puerta seguía cerrada. «Vendrá pronto», se repetía en su interior, igual que un mantra que lo sostenía. Pero cada vez que esa puerta se abría, no era ella, sino médicos y enfermeras, rostros ajenos que le sonreían con lástima y le preguntaban cosas que él no quería responder. «¿Te duele mucho el brazo, cielo?», inquirió una enfermera, revisando la férula improvisada. Javier negó con la cabeza. «¿Dónde está mamá?», susurró, sin apenas fuerzas. La mujer le acarició el pelo, pero sin decir nada, y su silencio hacía que el niño sintiese un vacío cada vez mayor. Tras terminar de limpiar sus pequeños cortes y vendarle el brazo, lo dejaron solo por un instante. El niño, mirando por la ventana, veía la lluvia que seguía cayendo. Su golpeteo contra el cristal era lo único que le daba cierta conexión con lo real. Al rato, un doctor entró en la sala. Era un hombre de pelo canoso y voz pausada, que se arrodilló junto a la camilla para quedar a su altura. «Hola, campeón, soy el doctor Cano, ¿cómo te encuentras?». El niño lo miró sin contestar. Nada le importaba salvo saber: «¿Dónde está mi mamá?», preguntó nuevamente, con los ojos cargados de lágrimas. El médico suspiró, consciente de lo difícil que era lo que tenía que decir. «Javier, necesito que me escuches bien», empezó, eligiendo las palabras con mucho cuidado. «Tú y tu madre sufristeis un accidente, ¿lo recuerdas?». El pequeño asintió. «Ella te protegió, hizo todo lo que pudo para salvarte», continuó el doctor, intentando sonar lo más tierno posible. «¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí conmigo?», insistió, incorporando un poco el tono y dejando que las lágrimas le surcaran el rostro. El doctor Cano bajó la mirada, como si intentara buscar coraje para la siguiente frase. «Hijo, siento decírtelo. El choque fue muy fuerte, y tu mamá», tragó saliva antes de proseguir. «Ella ya no está con nosotros, Javier». Al oír esas palabras, el ceño del niño se frunció, sin acabar de entender del todo. «¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a venir por mí?», preguntó, la voz temblorosa. El médico sostuvo con cuidado sus diminutas manos. «Tu madre se marchó a un lugar especial, uno donde puede descansar y velar por ti desde allá arriba». El niño lo contempló con desconcierto. «Pero me prometió que estaría siempre a mi lado», susurró, esperando que eso sirviese para anular lo planteado.
El doctor Cano exhaló largo, dándose cuenta de que ninguna explicación sanaría tan intenso dolor en un pequeño tan frágil. Ella siempre estará contigo, Javier, viva en tu corazón, en tus recuerdos, pero no puede volver, lo lamento muchísimo, campeón. El niño movió la cabeza en un intento de rechazar lo que acababa de oír. No, no es cierto. Ella no se iría, exclamó, dejando que las lágrimas se convirtieran en llanto incontenible, hasta que una enfermera entró rápido para calmarlo, abrazándolo con ternura. Javier resistía, llamando a su madre una y otra vez, «Mamá, por favor, no me dejes». El doctor Cano se mantuvo en silencio, con la mirada dolorida. Sabía que ninguna palabra podría consolar a Javier en ese momento, solo el paso del tiempo ayudaría a atenuar un poco el dolor. Después de lo que le pareció una eternidad, el niño se quedó sin fuerzas, dejándose caer sobre la camilla y muriendo en sollozos. «Quiero a mi mamá», murmuró, antes de cerrar los ojos. La enfermera lo tapó con una manta, acariciándole el pelo hasta que se durmió. Aún dormido, sus lágrimas seguían brotando. Las horas siguientes pasaron sin una clara noción. Al despertarse, estaba en otra sala, más grande y con más luz. Unos rayos de sol entraban, pero para él todo continuaba sumido en oscuridad. Al poco, entró una trabajadora social, una mujer de cabello corto y sonrisa serena, con una carpeta en la mano. «Hola, Javier, soy Marina», señaló, sentándose en la silla junto a la cama. El niño no le contestó ni dirigió la mirada. «Estoy aquí para ayudarte. Entiendo que este es un momento durísimo para ti, pero no estás solo, ¿vale? Vamos a acompañarte». El pequeño giró la cabeza despacio hacia ella. «¿Dónde está mi mamá?», cuestionó con la voz quebrada. Marina hizo un esfuerzo por mantener la calma. «Tu madre te quería con todo el corazón, Javier, y va a vivir siempre en tu interior, pero ahora tenemos que encontrar un lugar para ti, donde estés protegido. ¿Te apetecería hablar sobre eso?». El niño devolvió la vista a la ventana, negándose a pronunciar palabra. Ella suspiró, percibiendo que requería tiempo. «Entendido, no es preciso que digas nada hoy. Estaré aquí cuando quieras hablar». Se levantó y dejó la carpeta en una mesita, saliendo en silencio de la habitación. Así quedó solo nuevamente, observando el cielo a través del cristal. «Me lo prometiste, mamá», musitó, dejando que las lágrimas volvieran a brotar. Llegó la noche, y bajo la luz débil de la luna, se acurrucó en su cama, abrazando la manta que aún conservaba. «Mamá, por favor, regresa», susurró en vano. El silencio fue la única respuesta posible. La mañana siguiente apareció con un cielo despejado, pero el corazón de Javier seguía sumido en la tormenta nacida aquel día fatal. Todavía en el hospital, la calma era rota, de vez en cuando, por las pisadas de las enfermeras y el sonido de los monitores del pasillo. Cuando despertó, encontró a Marina sentada de nuevo a su vera. Se notaba en su expresión una mezcla de preocupación y afecto, y traía una pequeña bolsa de ropa limpia, aunque él apenas la miró. «Buenos días, ¿descansaste bien?», preguntó la mujer con tono amable. El niño no respondió, apretando contra el pecho la manta, su único consuelo. «Hoy vamos a trasladarte a un lugar seguro, donde podrán atenderte y ver que no te falte nada», continuó Marina, eligiendo cada palabra con cuidado. «Imagino lo confuso que debe ser todo esto, pero no estás solo. Te doy mi palabra de que te ayudaremos». Javier volvió la cabeza lentamente hacia ella. «¿A dónde me llevan?», murmuró, con un hilo de voz. «La idea es que vayas a un hogar temporal, Javier, donde también hay otros niños y gente que los cuida. Será solo hasta encontrar un plan adecuado para ti, ¿de acuerdo?». El niño frunció el ceño. «Yo no quiero ir a ninguna parte. Solo quiero a mi mamá». La mujer sintió un nudo en la garganta, pero conservó la compostura. «Entiendo lo mucho que la echas de menos, y es normal que te sientas así. Sin embargo, ella no puede estar contigo, y hemos de ponerte en un espacio seguro». El niño regresó la mirada a la ventana, sin escuchar más. Unas horas después, Marina volvió, acompañada de una enfermera.
Es hora de irnos, Javier, dijo, ofreciéndole la mano. El pequeño se incorporó, agachando la cabeza, dejó que Marina lo ayudara a ponerse la chaqueta, moviéndose con cautela por el yeso del brazo, como si portara un lastre invisible en sus hombros. Abandonar el hospital supuso enfrentar el aire frío de la mañana en su rostro. La ciudad, despreocupada de su angustia, no se detenía, coches circulaban y gente deambulaba, ocupada en sus quehaceres. Marina lo condujo hacia un automóvil estacionado, le ayudó a ajustarse el cinturón de seguridad y se sentó en el puesto del conductor. El trayecto será corto, dijo, intentando romper el silencio. ¿Quieres que pongamos música? Javier negó con la cabeza, sin despegar la vista de la ventanilla. Finalmente, el coche se detuvo ante un edificio antiguo, de ladrillo rojo, que exhibía un amplio jardín. Un rótulo rezaba, Hogar Esperanza. Para Javier, ese lugar le resultaba frío y extraño. Marina salió y abrió su puerta, ayudándolo a bajar, mientras él continuaba abrazando la manta. Dentro, el aire resultaba algo más cálido, y en la recepción, adornada con dibujos de otros niños, los muebles eran de colores llamativos. Una mujer mayor, de rizos y sonrisa cordial, se acercó. Hola, Marina, este es Javier, dijo, inclinándose ligeramente para mirarlo. Yo soy Marta, la responsable de este sitio. Te cuidaré durante tu estancia. El niño no devolvió el saludo, pero Marta no pareció incomodarse. Ven, te mostraré tu cuarto, añadió, alargando la mano. Javier miró a Marina, como queriendo pedir permiso. Tranquilo, Marta es buena persona. Va a hacerse cargo de ti, dijo, dándole un leve empujón para animarlo. Reticente, Javier tomó la mano de Marta y recorrió varios pasillos. La habitación era pequeña pero reconfortante, con una cama revestida por sábanas coloridas, un escritorio con una lámpara y un ventanal por donde entraba la luz. Marta le mostró un armario donde guardar sus cosas, aunque, por ahora, él solo contaba con la manta que seguía aferrada a su pecho. Este será tu espacio, Javier, comentó la mujer. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo, ¿vale? El niño asintió levemente y se sentó al borde de la cama, echando un vistazo serio a su alrededor. Hay otros niños aquí que estarán encantados de jugar contigo, prosiguió Marta, intentando animarlo. Pero no tendrás que hacer nada que no desees. Tómate tu tiempo. Él siguió en silencio. Cuando Marta se marchó, se tumbó en la cama, contemplando el techo. Esa noche, el comedor se llenó de risas y conversaciones. Otros niños charlaban entre sí, compartían chistes y reían mientras cenaban. Javier, en cambio, ocupó una silla solitaria en la punta de la mesa, apartando la comida con el tenedor. Una niña de pelo castaño y ojos enormes se sentó enfrente de él. Hola, soy Lucía, ¿cuál es tu nombre? El pequeño alzó la vista, pero no contestó. Tu manta es muy bonita, comentó la cría, mirando la tela que él sostenía con recelo. Javier la estrechó más, con temor a perderla. Está bien, no hables si no quieres, dijo Lucía, con una sonrisa, antes de volver con los demás. Aunque todos se mostraban amables, él no lograba sacudirse la sensación de no encajar allí. La noche cubrió todo el hogar Esperanza con su silencio. En la lejanía, un trueno rompió la calma, anunciando una nueva tormenta. El niño, tumbado en su pequeña cama con los ojos abiertos, se sentía atrapado en la tempestad interior que se había llevado su vida tal y como la conocía. Marta intentó animarlo tras la cena, pero sus palabras se sentían lejanas, como un eco al que él no podía aferrarse. Mamá, no quiero estar aquí, pronunció, aferrando con fuerza la manta. La pena, unida a una obstinada determinación, le decía que no podía permanecer en ese lugar, donde cada rincón le recordaba la ausencia de su madre. Esperó hasta que los pasos se desvanecieron y las luces de los cuartos se apagaron una a una, dejando el hogar en penumbra. El viento soplaba con intensidad, golpeando las ramas contra las ventanas, y para Javier, eso era una señal. Con sigilo, se levantó, sujetando la manta pegada a su cuerpo, avanzando sin hacer crujir las tablas.
Llegó a la puerta y la abrió con cuidado, deteniéndose cada vez que escuchaba algún ruido. Finalmente, alcanzó la salida posterior que daba al jardín. El viento helado de la noche le azotó el rostro, y la lluvia, que comenzaba a arreciar, se sentía como pequeños puñales de agua. Pero no le importó. Solo pensaba en hallar a su madre, o al menos sentirla, aunque no supiera cómo. Corrió sin voltear atrás, cruzando el jardín, adentrándose en las calles vacías. La oscuridad reinaba, y los truenos lo asustaban, pero él seguía avanzando sin pausa. Tropezó un par de veces, levantándose con la manta cada vez más empapada y pesada, negándose a soltarla por ser lo último que tenía de ella. Eventualmente, tras lo que pareció un siglo, divisó una iglesia con las puertas abiertas y un tímido brillo de velas en el interior. Con el corazón a tope y las piernas temblorosas, entró. Era un lugar grande y silencioso, con bancos de madera que llegaban hasta el altar. La tormenta sacudía las ventanas, pero allí dentro había un ambiente de recogimiento y calma. Javier siguió avanzando, sintiendo sus pisadas retumbar en el suelo de piedra. Al llegar al altar, se arrodilló, abrazando la manta. Empezaron a brotarle las lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia aún escurriendo en su pelo. «Mamá, por favor, ven a buscarme», susurró, la voz quebrada por el llanto. «No quiero estar solo, no quiero quedarme en ese sitio». Cerró los ojos, esperando que ella le contestara, pero solo percibió el eco de sus propias palabras y el crujir de la madera cuando una ráfaga sacudió las grandes puertas. «Dios, dile a mi mamá que venga, por favor», rogó, con las manos juntas en un gesto de rezo. No sabía si alguien lo escuchaba, pero era lo único que podía hacer. El cansancio tomó ventaja y acabó por recostarse junto al altar, apoyando la cabeza sobre la manta, dejando que sus párpados se cerraran. La paz del lugar lo envolvió y, por primera vez en días, sintió que podía dormir. Fue entonces que una mujer entró. Tenía el pelo canoso y una mirada compasiva que parecía iluminar todo el espacio. Había llegado a encender unas velas para las oraciones nocturnas, pero se detuvo al ver aquella diminuta figura junto al altar. «Cielo santo», murmuró, acercándose con cuidado. «¿Qué hace un niño aquí, a estas horas?». Se arrodilló cerca de él, alarmándose al verlo tan empapado y aferrado a la manta. «Cariño», musitó, tocándole con suavidad el hombro, «¿estás bien?». El niño abrió poco a poco los ojos, un tanto desorientado. Al verla, se incorporó de golpe, apretando la manta. «¿Eres un ángel?», preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió, conmovida por su inocencia. «No, pequeño. Solo soy alguien que quiere ayudarte. ¿Cómo te llamas?». Javier, contestó en un hilo de voz. «Yo me llamo Victoria», replicó la mujer, sentándose a su lado. «¿Qué haces aquí, solito? ¿Te has perdido?». El niño negó con la cabeza. «No estoy perdido. No quiero volver, necesito a mi mamá». Victoria sintió un dolor profundo en el pecho. Sin duda, el niño estaba destrozado de un modo que nada podría enmendar por completo. Se tomó un segundo para pensar antes de hablar con cuidado. «Debe ser muy duro no tenerla contigo. ¿Quieres contarme qué sucedió?». El pequeño dudó, pero hubo algo en la voz de Victoria que le transmitió confianza. Así, poco a poco, en un murmullo interrumpido y enredado, le reveló todo acerca. Accidente, sobre la promesa de su madre y de cómo terminó en el hogar infantil. «Ella me dijo que siempre estaría conmigo», murmuró Javier, con las lágrimas a punto de brotar otra vez. «Pero ahora estoy solo». Carmen lo abrazó con cuidado, permitiéndole desahogar su llanto sin interrumpir. Entendía que no existían palabras capaces de consolarlo en ese instante, solo podía ofrecerle su compañía y su paciencia. «Javier», dijo después de un rato, cuando el pequeño se tranquilizó un poco. «No soy tu madre, pero tal vez pueda ayudarte a sentirte mejor. ¿Te gustaría quedarte conmigo en mi casa? Es un sitio apacible, y puedes estar allí mientras decidimos qué hacer». El niño la observó con cierta desconfianza, aún preso de tristeza profunda. Pero algo en la expresión de Carmen le recordaba a su propia mamá.
Finalmente, asintió con timidez. ¿De verdad puedo ir contigo?, preguntó, mezclando esperanza y recelo en su mirada. Claro, amor. Te cuidaré bien, respondió ella, pasando con ternura los dedos por su cabello. Carmen lo abrigó con un grueso impermeable que traía y lo tomó de la mano. Juntos abandonaron la iglesia, mientras la lluvia, ya casi menguante, azotaba las calles. El hogar de la mujer era pequeño, aunque tremendamente acogedor. Nada más cruzar el umbral, Javier sintió un clima distinto, todo le evocaba a su antigua casa. Había macetas en las ventanas, alfombras mullidas y el delicado aroma a galletas recién hechas flotando en el aire. Aunque estaba algo nervioso, no pudo evitar sentir un alivio leve al entrar. Bienvenido a mi casa, dijo Carmen, dejando el paraguas junto a la puerta. Haz como si fuera tu hogar, mi cielo. Aquí estás a salvo. El niño no habló. Se quedó parado al lado de la entrada, todavía con la manta en brazos, sus ojos repasando con curiosidad cada rincón. El ambiente cálido resultaba casi irreal después de aquellos días de frío y penumbra que había atravesado. ¿Tienes apetito?, preguntó ella, con un deje de simpatía, inclinándose un poco para verlo a la cara. Creo que sé preparar algo que te guste, quizás tostadas con mantequilla. O una sopa que te caliente. El pequeño dio un leve asentimiento, sin pronunciar palabra. Entonces, ella lo guió por un estrecho pasillo hasta llegar a una habitación más al fondo. La cama estaba cubierta con una colcha llena de colores vivos, y en un estante se veían varios libros e incluso algunos juguetes desgastados que parecían de su infancia. Este será tu refugio, Javier, declaró, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. Eres libre de quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Si te hace falta algo, dímelo. El chico avanzó con cautela, rozando con la mano la cubierta de la cama, como si no creyera que pudiese instalarse en ese lugar. Luego miró a Carmen con una pregunta muda en sus ojos, aunque no la formuló. Está bien si me quedo con mi manta, soltó con un hilo de voz. La mujer lo miró con dulzura. Por supuesto, cariño. Esa manta puede acompañarte siempre. No hay problema. Javier tomó asiento, aferrándose a su manta. Carmen se arrodilló junto a él. ¿Te gustan los cuentos?, preguntó, señalando el estante con libros. El chico negó. Mamá me narraba historias, pero yo no sé leer. Ella asintió despacio. ¿Te gustaría que yo te contase alguna? Puede ser uno de esos libros, o puedo inventar algo, como hacía tu madre. Javier se quedó pensativo, mas algo en la voz de Carmen, tan suave y llena de empatía, logró que accediera. Vale, dijo, con suma timidez. Ella sacó uno de los libros y sonrió. Trata de un chico que viaja en un barco mágico, ¿te parece bien? Sí, respondió, casi susurrando. Carmen empezó a leer, cambiando la entonación para imitar a los personajes, dotando de vida al relato. El niño, intentando no quedarse dormido, terminó rindiéndose al cansancio y la calidez de la habitación. Sus párpados se cerraron, y la manta que atesoraba rodó entre sus brazos. Ella lo cubrió con cuidado, apagó la luz y se quedó unos instantes contemplándolo. Sabía que la pena de ese niño era enorme, pero, al menos en esa noche, podía ofrecerle un poco de paz. Al día siguiente, el pequeño despertó con el trinar de pájaros en la ventana. Se incorporó y miró en derredor, recordando dónde estaba. El aroma a pan tostado lo condujo a la cocina, donde Carmen cocinaba el desayuno. Buenos días, Javier, lo saludó con afecto. ¿Descansaste? ¿Tuviste buen sueño? Él asintió con timidez, acomodándose en una silla. Hoy tengo rebanadas con mantequilla y un poco de mermelada, ¿te gusta la mermelada? Sí, me gusta, respondió, sin forzar la mirada. Carmen dejó el plato delante de él y se sentó cerca. No tienes que hablar si no te apetece, le dijo amablemente. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. El niño guardó silencio, aunque algo en su postura se notaba menos rígido que antes. Comió sin prisa, y ella, al otro lado,
lo contempló con una calidez silenciosa. Ese día, tras el desayuno, Javier empezó a explorar la casa. En el jardín, descubrió un lugar repleto de flores y hierbas. Se inclinó para palpar los pétalos amarillos de una planta, conmovido por su belleza. Carmen lo miraba desde la ventana, dándole su espacio. Desde entonces, el niño fue adaptándose gradualmente. Seguía enfrentando noches en las que el llanto lo invadía, y momentos en los que gritaba con toda su fuerza, pidiendo a su madre. Fuese como fuese, Carmen estaba allí, para acogerlo y susurrarle que no estaba solo. Aunque no sabía todos los detalles de su historia, la mujer no podía quedarse de brazos cruzados para siempre. Una noche, después de acostarlo, cogió el teléfono y marcó el número de la comisaría local. Buenas noches, habla Carmen Montalvo, se presentó, intentando mantener la voz firme. Hace unos días me encontré con un niño que se llama Javier, en la iglesia del barrio. Permanece conmigo ahora, pero necesito saber si hay alguien que lo esté buscando, o si pertenece a alguna institución. Quiero ayudarlo. El oficial al otro lado fue comprensivo, le pidió detalles sobre el menor, su edad, cómo lo había hallado. Carmen respondió con exactitud, describiendo su apariencia y las circunstancias, casi con maternal ternura. Comprendido, señora Montalvo. Revisaremos si hay algún aviso de niño desaparecido con esa descripción y notificaremos a los servicios de bienestar infantil. Alguien se pondrá en contacto con usted. El policía colgó. Ella soltó un suspiro, con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que era lo correcto, aunque la idea de que se lo llevaran la inquietaba. El niño necesitaba refugio, y ella deseaba ofrecérselo. 2 días más tarde, mientras Javier jugaba en el patio, el timbre resonó en la casa. Carmen se apresuró, y al abrir la puerta, halló a una mujer que llevaba una carpeta. Era Adriana Sánchez, trabajadora social de la Red de Protección Infantil. Señora Montalvo, soy Adriana. Vine a hablar con usted acerca de Javier, saludó, mostrando una sonrisa amable con un toque de formalidad. Carmen asintió e hizo un gesto para que entrara. Gracias por venir. Javier está fuera, podemos charlar aquí. Adriana se sentó en el sofá, abriendo la carpeta mientras evaluaba discretamente la casa, que se sentía con un orden y calidez que reflejaban la naturaleza cariñosa de su dueña. Primero, quiero agradecerle por contactar a las autoridades y cuidar a Javier. En nuestros archivos, supe que residía en un centro infantil después de quedarse sin madre, a causa de un accidente. Pero se escapó del mismo hace algunas semanas y lo estábamos buscando. El juez asintió, satisfecho. Seguidamente, dirigió la mirada a Javier. ¿Y tú, joven, te agradaría quedarte con la señora Montalvo? El pequeño tragó saliva. Sí, señor juez. Ella me cuida mucho. Me cuenta historias antes de dormir y me hace sentir seguro, como lo hacía mi mamá. Un suave murmullo emotivo recorrió la sala. Carmen sintió cómo se le aceleraba el corazón, conteniendo una lágrima. El juez y la trabajadora social intercambiaron miradas. Adriana sonrió, mostrando su aprobación. En base al material y declaraciones, y considerando la evidente conexión entre ustedes, este tribunal otorga la adopción de Javier a la señora Carmen Montalvo, sentenció, golpeando con suavidad su mazo. Deseo que ambos hallen en esta unión la dicha y el afecto que merecen. Carmen dejó escapar un suspiro, mientras Javier se abrazaba a ella con fuerza. ¿Somos una familia de verdad?, inquirió, llorando de emoción. Sí, mi cielo, para siempre, susurró ella, devolviéndole el abrazo con la misma intensidad. El festejo en casa fue discreto, pero lleno de significado. Carmen adornó la mesa con globos y preparó los platillos favoritos de Javier, horneando incluso un pastel, cosa que no había hecho en años. El niño no paraba de sonreír. ¿Todo esto es para mí?, preguntó, atónito por la dedicación de la mujer. Claro, cariño. Hoy festejamos que somos familia, aclaró ella, cortando una gran porción de pastel. El pequeño comió encantado, mientras ella lo contemplaba con felicidad en calma. En su interior,
comprendía cuánto marcaba esta fecha para ambos, un comienzo nuevo lleno de esperanza. Luego, los días se unieron en una hermosa corriente de rutinas y momentos especiales. Carmen le enseñaba a Javier sus tareas del cole, lo llevaba al parque y le compartía historias a la hora de dormir. «Eres mi niño especial, y siempre estaré aquí», le repetía cada noche, mientras él se dormía con una sonrisa más confiada. El niño, por su parte, empezó a evocar a su madre con menos pena y una pizca más de gratitud. «Adiós». Una tarde, mientras plantaban flores, se giró hacia Carmen. Aunque la ausencia de su madre seguía pesándole, comprendió que el amor podía venir de muchas formas y que tanto su madre como Carmen compartían un mismo sentimiento, quererlo con todo su ser. Con el paso de las semanas, la alegría de Javier se volvió evidente. En la escuela, sus profesores resaltaban el positivo cambio desde su arribo. Hizo amistades nuevas, aprendió cosas distintas y, aunque aún conservaba la manta, ya no la usaba como un ámbito de protección constante, sino más como un recuerdo de su pasado. Carmen, por su parte, había descubierto que sí tenía el espíritu maternal, esperando a ese niño que tanto la necesitaba. Un buen día, mientras paseaban por el parque, Javier se detuvo junto a un columpio vacío. «¿Me empujas?», preguntó, con sus enormes ojos radiantes de confianza. Ella rió y asintió. «Claro, hijo». Mientras lo impulsaba, oía su risa poblando el aire. Sintió que cada lágrima de esfuerzo, cada noche en vela, valía absolutamente la pena. Y más alto, «Mamá», gritó el pequeño, usando por vez primera la palabra «mamá», referente a ella. Carmen notó cómo se le encogía el pecho de pura emoción, pero no dijo nada, limitándose a empujarlo con el corazón lleno de calidez. Conforme los días pasaban, Javier florecía como un niño repleto de vitalidad y alegría. En sus clases, sus docentes alababan lo mucho que había cambiado desde aquel primer día. Forjó amistades, exploró nuevas aficiones y, si bien aún guardaba aquella manta que le recordaba a su madre biológica, ya no hallaba en ella una necesidad desesperada, sino un lazo con su historia. Carmen, entretanto, experimentaba un crecimiento personal similar. Jamás consideró la maternidad como un plan, pero el niño le reveló que su cariño estaba ahí, esperando a alguien que lo necesitara. Cierta tarde, mientras caminaban por el parque que solía frecuentar con su madre, Javier se sentó en un banco vetusto, bajo la sombra de un roble, y cerró los ojos. «Mamá, estoy bien. Vivo con Carmen, es muy buena, es mi segunda madre. Ojalá te agrade lo que hemos hecho. Ella me rescata de la soledad, creo que tú y Dios la enviaron. Siempre me cocina cosas deliciosas y jamás se enfada. Igual que tú, mamá», musitó con la mirada al cielo. Luego, se unió a Carmen, que lo esperaba en otro banco. La mujer lo estrechó entre sus brazos. «¿Cómo te fue?». «Bien», respondió, con un brillo de esperanza. «Le conté a mamá que ya somos familia». Ella no habló, simplemente lo apretó con intensidad, invadida por una paz única. Sabía que, en conjunto, habían encontrado una forma de honrar el pasado, mientras construían un porvenir repleto de fe y amor. Así, en los pequeños gestos diarios y las risas compartidas, forjaron una vida que, aunque trazada por la ausencia, también estuvo iluminada por la esperanza, la gratitud y, por encima de todo, el amor. Queridos amigos, aquí culmina esta conmovedora historia. Espero que hayas disfrutado escucharla. No olvides suscribirte y pulsar me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, afecto, gratitud y fe. Por favor, deja tu comentario si te ha gustado y dinos desde donde nos oyes para mandarte un corazoncito. Te envío un inmenso abrazo y nos vemos en la próxima historia. Adiós.